Si mañana despertaras sin un solo peso en el bolsillo, sin contactos, sin respaldo familiar ni amigos influyentes, ¿sabrías cómo hacerte rico desde cero? Brian Tracy sí lo sabe, y su respuesta podría sorprenderte. Imagina que apareces en una ciudad desconocida, sin trabajo, sin ahorros, solo tú y tu mente. ¿Cuál sería tu primer movimiento? Que empezaron desde la nada y descubrió que la riqueza no depende de la suerte, sino de saber exactamente qué hacer, paso a paso, sin excusas y con determinación. En este video te revelo sus lecciones más poderosas, aquellas que pueden marcar la diferencia entre una vida de lucha interminable o una escalada rápida hacia la libertad financiera. Quédate conmigo, porque al final tendrás un plan claro, accionable y contundente para comenzar desde cero y construir verdadera riqueza, incluso si hoy no tienes nada. El primer paso no es externo, es interno, cambiar tu actitud hacia el dinero. Muchas personas desean tenerlo, pero al mismo tiempo lo rechazan inconscientemente. Critican a los ricos, sienten culpa al gastar o se sienten indignos de abundancia. Esa contradicción es letal para tu progreso. No puedes atraer lo que en el fondo desprecias. Tracy afirma que tu relación emocional con el dinero determina si lo atraes o lo alejas. Si lo ves como algo sucio, injusto o inalcanzable, no harás nada real por obtenerlo, aunque digas que lo deseas. El dinero, como las personas, responde a cómo lo tratas. Si lo ignoras, te ignora. Si lo respetas, te responde. Y si lo usas con inteligencia, trabaja para ti. Piensa en esto: cada peso que ahorras es un empleado silencioso. Ese empleado generará rendimiento y podrá contratar más empleados para ti. Esa es la esencia del interés compuesto y es una ley poderosa de la acumulación de riqueza que pocos aplican. Pero aquí está el problema: muchas personas no logran ahorrar ni siquiera pequeñas cantidades porque tienen una idea equivocada de por dónde se empieza. Creen que necesitan una gran cantidad inicial, un golpe de suerte o una oportunidad perfecta para comenzar. Esa creencia los paraliza. Tracy lo deja claro: los grandes imperios no se construyen de la noche a la mañana, comienzan con decisiones pequeñas pero constantes. No necesitas un ejército napoleónico, necesitas dar un solo paso, pero darlo hoy. Hay quienes han empezado lavando platos, recogiendo latas, vendiendo cosas recicladas. Una mujer convirtió botellas de detergente en bolsos artesanales y con cada peso que ganaba, lo ahorraba e invertía, aunque fueran montos minúsculos. Hoy, su portafolio de inversiones vale millones. No porque tuvo suerte, sino porque entendió una verdad esencial: el hábito vale más que la cantidad. Si hoy solo puedes ahorrar 5 pesos, hazlo. No por el monto, sino porque estás entrenando a tu mente para obedecer una nueva narrativa. Yo construyo riqueza paso a paso. Muchas personas creen que lo opuesto a la pobreza es ganar mucho dinero, pero Tracy nos recuerda que un alto salario no garantiza libertad financiera. Hay quienes ganan 100,000 pesos mensuales y viven endeudados, frustrados, sin margen, al borde del colapso financiero. ¿Por qué? Porque el problema no es lo que ganan, sino lo que hacen con lo que ganan. El dinero no transforma a nadie, solo amplifica lo que ya es. Si eres desorganizado, más dinero solo multiplicará tu caos. Si eres disciplinado, cada ingreso se convierte en una oportunidad para crecer. Por eso, el primer principio que Brian Tracy enseña para reconstruir tu vida financiera desde cero es este: trata al dinero como una prioridad, no como un problema. Muchas personas dicen que quieren libertad, ¿cómo esperan mejorar lo que ni siquiera observan? Si tú no haces del dinero un objetivo importante, él simplemente irá hacia quien sí lo haga. Y aquí es donde comienza tu verdadero cambio, cuando decides con total claridad que el dinero no es un tabú, ni un tema incómodo, ni un fin en sí mismo, sino una herramienta poderosa para cumplir tu propósito. Cuando lo ves como un aliado y no como un enemigo, tu mente empieza a buscar oportunidades en lugar de excusas. Y si cada día tomas decisiones que fortalecen tu relación con él, ahorrar, invertir, aprender, incluso si hoy partes desde cero, ¿no? Porque recuerda esto: nadie se hace rico por accidente. La riqueza es una consecuencia directa de hábitos deliberados y sostenidos, y todo comienza con una decisión hoy. No importa si tu pasado ha sido difícil, si tus padres no te enseñaron sobre dinero o si cometiste errores financieros.
Lo que importa es que puedes comenzar de nuevo, con una mentalidad nueva, con hábitos nuevos y con una visión clara de lo que quieres construir. Y esa construcción no comienza cuando tengas mucho, comienza con lo poco que hoy tienes, cada peso que no gastas por impulso, cada peso que inviertes con intención, cada conocimiento que adquieres sobre finanzas. Es un ladrillo más en el edificio de tu libertad. No estás destinado a sobrevivir, estás llamado a prosperar, pero la prosperidad no vendrá a ti si tú no la provocas con tus decisiones. En la próxima parte te mostraré por qué incluso tus creencias más profundas pueden estar saboteando tu progreso económico y cómo reprogramarlas para que trabajen a tu favor y no en tu contra. Prepárate porque muchas de las decisiones que tomas con respecto al dinero no vienen de la lógica ni de la educación financiera, sino de las creencias que absorbiste sin darte cuenta desde tu infancia. Brian Tracy lo dice sin rodeos. Tu mente subconsciente tiene más poder sobre tu situación económica de lo que imaginas, y lo más inquietante es que gran parte de ese poder proviene de ideas que nunca cuestionaste. Imagina esto, eras un niño y escuchaste a tu padre gritarle a tu madre que gastaba demasiado. Quizás tu madre lloraba mientras decía que no alcanzaba el dinero. Tu mente infantil grabó esa escena no como una anécdota, sino como una verdad. Gastar es malo. El dinero genera conflictos, el dinero rompe familias. Sin darte cuenta, tu subconsciente empezó a asociar la riqueza con el peligro, con la soledad, con el rechazo. Ese patrón permanece oculto pero activo. Así que cada vez que ganas más dinero o tienes la posibilidad de prosperar, una parte de ti sabotea ese avance. Gastas sin necesidad, evitas oportunidades, procrastinas decisiones importantes, todo bajo el disfraz de no es el momento o no estoy listo, pero en realidad tu subconsciente está protegiéndote de lo que asoció con dolor. Y esto va más allá de la familia, también lo absorbiste del entorno, de los comentarios sociales, de las frases repetidas como mantras. Los ricos son egoístas, el dinero no crece en los árboles, los pobres son los buenos. Frases que te parecieron inofensivas, pero que dejaron huella. Ahora, cada vez que piensas en construir riqueza, una parte de ti siente culpa, siente que se está alejando de su gente, de su identidad, de lo que cree correcto. Ahí está el verdadero conflicto. No es que no sepas ganar dinero, es que tienes ideas internas que te impiden conservarlo y multiplicarlo. Es como si llevaras una mochila llena de piedras en una carrera por la libertad, pero cada paso se vuelve más pesado de lo que debería. Y hay algo más. Muchas personas creen que pensar en dinero las vuelve superficiales o materialistas. Pero Tracy aclara que el dinero no corrompe, solo revela. Si ya eres una persona generosa, tendrás más capacidad. El problema no es el dinero, es lo que haces con él. Por eso es vital que comiences a examinar tus creencias más arraigadas, no desde el juicio, sino desde la observación. Pregúntate, ¿qué pienso realmente sobre el dinero? ¿Me siento incómodo al hablar de él? ¿Creo que puedo tenerlo sin perder lo que amo? ¿Pienso que ser rico es para otros, pero no para mí? Estas preguntas pueden doler, pero también pueden liberarte. Y una vez que las identifiques, empieza el trabajo más importante: reemplazarlas. Porque así como absorbiste ideas limitantes, puedes instalar nuevas creencias que impulsen tu progreso. Puedes decidir que el dinero es una herramienta de servicio, que tenerlo no te aleja de los tuyos, sino que te permite cuidar mejor de ellos. Que prosperar no es traicionar tus raíces, sino honrarlas. Que ser rico no te convierte en una mala persona, sino en alguien con más poder para hacer el bien. Esto es lo que Brian Tracy llama reprogramación mental consciente. Observar los pensamientos que te frenan y reemplazarlos con ideas que te empoderen. Esto no ocurre en un solo día, pero sí comienza con una decisión. Dejar de repetir lo que te enseñaron sin cuestionarlo y empezar a construir tu propia verdad sobre el dinero. Porque cuando tu mente deja de ver la riqueza como algo negativo, el camino se despeja. Las oportunidades que antes ignorabas se vuelven visibles. Tus decisiones dejan de estar marcadas por el miedo y comienzan a ser cero. Ya no reaccionas, eliges, ya no sobrevives, construyes y no necesitas eliminar cada creencia negativa de golpe. Basta con detectar una y actuar diferente. Por ejemplo, si antes pensabas que invertir era
era riesgoso y solo para ricos, hoy puedes educarte, leer, ser una pequeña inversión y comprobar que sí puedes hacerlo. Cada experiencia nueva que contradice una creencia antigua debilita ese patrón y fortalece tu nuevo sistema de pensamiento. Recuerda, tu mente no es un destino fijo, es un territorio que puedes rediseñar, y al rediseñar tu mente, rediseñas tu vida, porque como dice Tracy, el dinero comienza en la cabeza mucho antes de llegar a tus manos. Si hoy no tienes riqueza externa, pero cultivas una mentalidad rica, es solo cuestión de tiempo para que esa riqueza se manifieste también en tu realidad. En la siguiente parte exploraremos cómo manejar tus primeros ingresos, por pequeños que sean, para que no solo sobrevivas, sino que empieces a generar libertad. Descubrirás qué hacer con cada peso que ganas para convertirlo en un activo y cómo construir un sistema personal de prosperidad desde el primer día. Una vez que comienzas a reprogramar tus creencias, el siguiente paso esencial es aprender a manejar el dinero desde el primer peso que entra en tus manos. Brian Tracy es claro: no importa cuánto ganes, lo que importa es qué haces con eso que ganas. Porque si no puedes administrar 1,000 pesos, tampoco sabrás administrar 10,000, ni 100,000, ni 1,000,000. El problema no es la cantidad, es la conciencia. La mayoría de las personas se dicen a sí mismas: cuando gane más, ahí sí voy a ahorrar, cuando me sobre, invierto, cuando esté estable, empiezo a ordenar mis finanzas. Pero ese momento nunca llega, porque el desorden no es externo, es mental. Y si no sabes manejar bien el poco dinero que hoy tienes, entonces más dinero solo amplificará ese desorden. Por eso, el cambio real empieza cuando, sin importar tu nivel de ingresos actual, decides tratar tu dinero con respeto, intención y estrategia. Cada peso debe tener un propósito, una dirección, una misión. Si cada vez que cobras simplemente gastas por impulso, reaccionas al momento, compras sin pensar y solo vives al día, estás enterrando tu futuro con tus propias manos. Brian Tracy dice que el primer paso hacia la libertad financiera no es una gran inversión ni un negocio millonario. Es aprender a pagarle primero a la persona más importante de tu vida. Tú. Eso significa que en cuanto recibas dinero, antes de pagar cuentas o comprar cualquier cosa, debes separar una parte para ti, para tu futuro, para construir activos. Aunque sea el 5%, aunque sea simbólico, lo importante no es la cantidad, sino el mensaje que envías a tu mente. Yo construyo, yo no solo consumo. Y ese simple hábito, repetido cada vez que cobras, empieza a cambiar tu percepción del dinero. Ya no lo ves como algo que viene y se va, sino como algo que puedes retener, multiplicar y usar a tu favor. Cada peso que reservas, por pequeño que sea, es un ladrillo en tu libertad. Es una semilla que puede crecer, una declaración silenciosa de que ya no vives en modo supervivencia, sino en modo estrategia. Muchas personas viven al límite y ni siquiera se dan cuenta. Apenas reciben el dinero, ya lo tienen comprometido. Antes de que llegue a sus manos, ya tiene destino. Suscripciones innecesarias, salidas impulsivas, pagos automáticos, compras emocionales disfrazadas de necesidades urgentes. Y no es solo una cuestión de cultura del gasto, es una falta de dirección. Si tú no le das instrucciones a tu dinero, alguien más lo hará por ti. Las deudas, la publicidad, los hábitos inconscientes. La clave está en crear un sistema, no una emoción. Cada vez que entra dinero, tienes que tener claro qué porcentaje va de ahorro, qué porcentaje va a inversión, qué parte es para gastos esenciales, qué parte puedes destinar a discostomaticiar de Cuando tú decides, en lugar de reaccionar, comienzas a recuperar el control. Y cuando recuperas el control, comienzas a tener paz. Y esto no significa que vivas una vida de privaciones extremas, ni que tengas que convertirte en un monje financiero. Significa que cada gasto es una decisión estratégica y no una respuesta emocional. Que cada compra tiene sentido y no es una forma de llenar vacíos o evitar enfrentar tu realidad. El dinero no se trata solo de números, se trata de claridad, de intención y sobre todo de respeto por ti mismo. Porque cada vez que te pagas primero, cada vez que priorizas tu futuro por encima de tu impulso del presente, estás moldeando una identidad diferente. Ya no eres la persona que sobrevive, eres la persona que construye. Y esa nueva identidad es la que abrirá el camino hacia inversiones más grandes, oportunidades mejores
y un nivel de vida superior. Cuando ese hábito está firme, incluso si tus ingresos aumentan, no caerás en la trampa de gastar más solo porque ganas más. Seguirás con tu sistema, seguirás pagando primero a tu futuro y verás cómo tu patrimonio crece de manera natural, sin sacrificios extremos, sin fórmulas mágicas, solo con consistencia. Porque la verdadera libertad financiera no llega cuando ganas mucho, sino cuando sabes exactamente qué hacer con cada peso que ganas. Y si hoy puedes empezar a crear ese sistema personal, ese conjunto de hábitos financieros saludables, entonces ya no estás esperando que la riqueza llegue, la estás construyendo día a día. En la siguiente parte te enseñaré cómo transformar tus primeros ahorros en inversiones reales y cómo poner a trabajar tu dinero, por pequeño que sea, para que deje de depender solo de tu esfuerzo y empiece a generar ingresos por sí mismo. Esto es lo que separa a quienes siempre están empezando de quienes logran avanzar de verdad. Una vez que comienzas a ahorrar de forma consistente, el siguiente paso es crucial: poner ese dinero a trabajar para ti. Brian Tracy lo explica con claridad absoluta. El dinero es como un ejército silencioso y cada peso que guardas es un soldado dispuesto a luchar por tu libertad, pero si lo dejas quieto en una cuenta sin movimiento, ese ejército se oxida, se debilita y se vuelve inútil. La clave no es solo ahorrar, es invertir. Y aquí muchas personas se detienen por miedo, por ignorancia o por creencias limitantes. Piensan que invertir es para ricos, para expertos, para personas con contactos o información privilegiada. Y esa creencia los mantiene atrapados en el ciclo eterno de trabajar por dinero, en lugar de hacer que el dinero trabaje por ellos. Tracy insiste en esto: la libertad financiera no se alcanza trabajando más horas, sino haciendo que cada hora trabajada deje huella, deje fruto, deje activos que sigan generando incluso cuando tú duermes. Ese es el poder de una inversión: transformar tu esfuerzo en un sistema que no necesita tu presencia constante para seguir creciendo. Pero no tienes que empezar con miles, puedes comenzar con lo que tienes. Hay quienes piensan que invertir 5, 10 o 20 pesos no tiene sentido, pero están completamente equivocados. No se trata del monto. Se trata del músculo mental que desarrollas. Porque cuando inviertes, aunque sea poco, le estás diciendo a tu cerebro: esto es importante, esto es parte de mi identidad, esto es lo que hago ahora. Y ese cambio de identidad es más poderoso que cualquier rentabilidad. No se trata solo del dinero que vas a ganar, sino de en quién te conviertes al decidir invertir. Te conviertes en alguien que piensa a largo plazo, que busca aprender, que asume riesgos inteligentes, que actúa con visión. Y esa nueva versión de ti mismo es la que atraerá más oportunidades, más conocimiento, más crecimiento. Ahora bien, ¿dónde empezar a invertir? Brian Tracy recomienda empezar por ti mismo. La primera inversión no es en acciones ni en propiedades, es en conocimiento. Cada libro que lees, cada curso que tomas, cada mentor al que escuchas, es una inversión que genera rendimientos exponenciales. Porque mientras más sabes, mejores decisiones tomas. Y mientras mejores decisiones tomas, más se acelera tu progreso. Una mente preparada ve oportunidades donde otros solo ven problemas. Una mente entrenada sabe evaluar riesgos, analizar escenarios y actuar con estrategia. Por eso, antes de pensar en multiplicar tu dinero, piensa en multiplicar tu capacidad de pensar financieramente. Ese es el verdadero activo que nunca pierde valor. Cuando ya tienes ese conocimiento, puedes comenzar a explorar opciones reales de inversión, por pequeñas que sean, desde fondos de inversión accesibles, plataformas digitales, cooperativas confiables o incluso un pequeño negocio. Lo importante no es esperar la oportunidad perfecta, sino empezar ahora, porque cada peso que inviertes se convierte en una semilla que con el tiempo puede convertirse en un árbol que da frutos constantes. Y aquí hay un punto que pocos mencionan. No solo se trata de ganar más, sino de ganar diferente. El ingreso pasivo es el objetivo, dinero que entra sin que tengas que estar presente todo el tiempo. Ingresos por renta, dividendos, regalías, intereses,
comisiones automáticas. Cada uno de ellos es un ladrillo más en la construcción de tu libertad. Y sí, al principio será lento. No esperes duplicar tu dinero de un día para otro. Esto no es un juego de azar, es una estrategia de vida. La riqueza verdadera se construye igual que una casa firme, con base sólida, con estructura clara, con paciencia y sin saltarse pasos. Si hoy plantas una semilla, no te frustras si mañana no hay un árbol. Lo riegas, lo cuidas y confías en el proceso. Brian Tracy dice que la mayoría de las personas no se hacen ricas porque nunca aprenden cómo funciona el dinero. Se pasan la vida trabajando por dinero, pero nunca estudian el dinero. Y aquí está la oportunidad. Si tú decides hacerlo, si tú decides aprender y aplicar, no importa desde dónde empieces, tu destino financiero puede ser completamente distinto. Porque en el fondo no necesitas una fortuna para empezar, necesitas una decisión clara de dejar de ser solo consumidor y convertirte en constructor, de pasar de empleado del dinero a dueño de tu sistema financiero. Y eso comienza con una sola acción: poner a trabajar lo poco que hoy tienes, en lugar de seguir esperando a tener mucho para comenzar. En la próxima parte vamos a romper un patrón que atrapa a millones, el de repetir la historia financiera de tus padres o tu entorno. Te mostraré cómo dejar de heredar creencias limitantes y cómo crear una nueva narrativa económica para ti y para los que vendrán después, ¿no? Hay un patrón silencioso que limita a millones de personas sin que siquiera lo noten: repetir la historia financiera de sus padres, crecer viendo escasez, discusiones por dinero, estrés constante al final de cada mes. Genera una programación mental profunda que actúa como una jaula invisible. Brian Tracy lo explica sin rodeos. Si tus padres no fueron financieramente libres, seguir sus pasos no te llevará a un destino distinto. Y esto no se trata de culpar, sino de despertar. Porque si creciste en un hogar donde el dinero siempre fue un problema, es muy probable que hayas adoptado su forma de pensar sin darte cuenta. Frases como: no alcanza, la vida es dura, hay que conformarse, cosas eres. El dinero solo trae problemas. Se vuelven mandatos silenciosos que rigen tu vida adulta, incluso si conscientemente deseas prosperar. Pero aquí viene la buena noticia. No estás condenado a repetir ese destino. Puedes honrar a tus padres sin copiar sus limitaciones. Puedes agradecer lo que te dieron sin heredar sus miedos. Y para hacerlo, primero tienes que darte cuenta de algo fundamental. Si haces lo mismo que ellos hicieron, obtendrás lo mismo que ellos tuvieron. Y si eso no es lo que tú quieres, entonces es hora de cambiar el guión. Tracy dice que la libertad financiera comienza cuando tomas dos decisiones radicales. La primera, eliminar tus deudas. La segunda, empezar a ahorrar e invertir aunque sea poco. Y esto va en contra de todo lo que quizá viste o escuchaste creciendo. Porque tal vez en tu casa se vivía al día, se usaban las tarjetas para todo, se pedían préstamos constantemente, se resolvía lo urgente, pero nunca lo importante. Romper ese ciclo requiere coraje, requiere ir en contra de lo que parece normal en tu entorno. Porque si todos a tu alrededor están atrapados en la carrera de la deuda, del gasto inmediato, del cuando cobre veo, vas a es extraño cuando empieces a tomar control, pero ese extraño será tu nuevo yo, el que no repite, el que transforma. La deuda no es solo un número, es un mensaje. Cada vez que te endeudas, estás diciendo: no tengo, no puedo, dependo de otros, y ese mensaje repetido una y otra vez moldea tu identidad. Por eso, salir de deudas no es solo una estrategia financiera, es una reconstrucción personal. Es comenzar a verte a ti mismo como alguien capaz de resolver, de prever, de sostenerse sin depender. Y una vez que sales de esa jaula, todo cambia. Tus decisiones ya no están condicionadas por el miedo al próximo pago, por los intereses acumulados, por la sensación de estar corriendo detrás del dinero. Ahora decides con libertad, con claridad, con visión de futuro. Y eso es un cambio de juego. Luego viene el segundo paso: construir, comenzar a separar una parte de lo que ganas para ti, para tu futuro, para tu familia futura. No importa si nadie en tu historia lo hizo antes. Alguien tiene que comenzar, y ese alguien puede ser tú. Tú puedes ser el punto de quiebre, la generación que marca un antes y un después. Tú puedes ser quien diga: hasta aquí llegó la escasez. Desde hoy empieza la abundancia con propósito.
Y ese legado no se transmite con palabras, se transmite con acciones. Cuando tus hijos te vean tomar decisiones financieras sabias, cuando crezcan en un hogar donde se habla del dinero sin miedo, donde se ahorra, se invierte, se planea. Ellos no heredarán tus deudas, heredarán tu mentalidad. Brian Tracy insiste en esto. Cada cambio financiero que haces hoy no solo te impacta a ti, impacta a quienes te rodean, a quienes te admiran, a quienes vendrán después. No estás construyendo solo un mejor ingreso, estás construyendo una nueva cultura. Y esa cultura empieza con una sola decisión: dejar de repetir lo que no funcionó. Esto puede incomodar, puede remover emociones profundas, porque al decidir prosperar, te puedes sentir como si estuvieras traicionando tus raíces, alejándote de los tuyos, pero no es así. No estás traicionando a tu familia por prosperar. Estás honrando su esfuerzo al ir más allá. Estás ampliando el camino que ellos comenzaron. Estás rompiendo techos y creando nuevos suelos para quienes vendrán. Y eso no es egoísmo, eso es liderazgo, liderazgo silencioso, profundo, transformador, porque mientras otros repiten sin pensar, tú estás eligiendo conscientemente el tipo de vida que quieres vivir y estás dispuesto a pagar el precio. Disciplina, aprendizaje, decisiones valientes. En la siguiente parte vamos a enfrentar uno de los enemigos más silenciosos del progreso financiero: la duda. Te mostraré cómo tus pensamientos de inseguridad pueden detener toda tu evolución y cómo reemplazarlos con confianza sólida y dirección clara. La duda es uno de los enemigos más silenciosos y destructivos del progreso financiero. No grita, no se impone, pero se infiltra en cada decisión importante, paraliza acciones y te hace cuestionar tu propio potencial. Brian Tracy es enfático: si no controlas tus pensamientos te controlan a ti, y muchos de ellos ni siquiera son tuyos. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has tenido una idea de negocio, una decisión financiera, una oportunidad para invertir, y justo antes de actuar aparece una vocecita que dice: ¿y si sale mal? ¿Quién soy yo para hacer esto? Mejor espero, quizás más adelante. Esa voz no es realista. Es miedo disfrazado de prudencia, y si le haces caso una vez, lo harás siempre. Tracy nos recuerda que la vida no se trata de dónde estás, sino de hacia dónde te estás moviendo. Y si dudas cada paso, te quedarás en el mismo lugar, aunque tengas buenas intenciones, grandes ideas o sueños enormes. Porque la duda mata más sueños que el fracaso. El fracaso al menos te enseña, te deja una lección, te fortalece, pero la duda te detiene antes de empezar. Y el problema con la duda es que parece lógica. Te dice que esperes, que analices más, que aún no es el momento, pero debajo de esa aparente sensatez hay una falta de confianza. Una voz interior que aprendió a temer, no a decidir. Y esa voz, si no la enfrentas, se vuelve tu peor consejera. La clave está en reemplazar la duda por dirección, y eso solo ocurre cuando tienes un plan claro, cuando sabes hacia dónde vas, qué quieres lograr y qué pasos debes seguir, porque la incertidumbre nace de la falta de estructuras. Nete que no tienes arenas, cualquier camino parece riesgoso, pero si tienes claridad, incluso los obstáculos se convierten en parte del proceso. Por eso, Tracy insiste en que cada persona que desea prosperar necesita tener objetivos financieros escritos, definidos y con plazos. No basta con decir: quiero ganar más, quiero ahorrar, quiero invertir. Hay que ser específico. Quiero ganar 20,000 pesos al mes antes de diciembre. Quiero ahorrar el 10% de mis ingresos durante 6 meses. Quiero invertir 500 pesos mensuales en tal fondo. Ese nivel de precisión transforma la duda en acción. Y hay otro secreto poderoso: la duda se combate con movimiento. Cuanto más actúas, más confianza generas. No al revés. Muchas personas esperan sentirse seguras para actuar, pero esa seguridad nunca llega porque solo se construye en camino. En Enton, y os topas con los cascano, os quito becos. Incluso de una sola acción pequeña, como leer un libro, ver un video educativo, abrir una cuenta de inversión o anotar tus gastos, ya debilita la duda.
No subestimes el poder de los pequeños avances, porque cada vez que te mueves a pesar del miedo, estás entrenando a tu mente para confiar en ti. Estás diciendo, sí puedo, sí soy capaz, sí estoy avanzando, kieskosities. Y esa mínimas te convierte con el tiempo en alguien imparable. Y aquí viene una revelación que puede cambiar tu vida. La mayoría de las personas exitosas no dudan menos, actúan más. No es que no tengan miedo, es que han aprendido a moverse con él, a no dejarse dominar por su voz interna limitante. Han entrenado su mente para ver cada error como parte del camino, no como un castigo ni como una señal de fracaso. Porque como dice Brian Tracy, cada error es solo una hipótesis que se puso a prueba. No es un reflejo de tu valor, no es una condena, es un dato. Y cuanto más datos tienes, más afinas tu estrategia. Así que si te que ekokin di oboques conectes, corriges, aprendes y mejoras. La única forma de perder es no intentarlo. Y esto aplica a todo, a tus finanzas, a tus negocios, a tus relaciones, a tu salud. La duda siempre intentará detenerte, pero tú decides si le das poder o si la usas como señal para prepararte mejor, para actuar con más intención y para convertirte en alguien que no espera que las cosas cambien, sino que las cambia. En la siguiente parte vamos a adentrarnos en la verdadera naturaleza del dinero como herramienta de libertad y te mostraré cómo cada peso que pasa por tus manos puede usarse para construir control, opciones y paz financiera real. No se trata solo de ganar más, sino de diseñar una vida con propósito financiero claro. Una de las ideas más transformadoras que Brian Tracy enseña es que el dinero no es el objetivo final, sino una herramienta de libertad. Pero esa libertad no se alcanza cuando acumulas millones, sino cuando recuperas el control de tu vida financiera. Cada peso que pasa por tus manos tiene un poder inmenso. Puede usarse para crear paz o para generar más ansiedad, para acercarte a tu propósito o para profundizar tu dependencia. Tú decides. La mayoría de las personas viven sin margen. Apenas entra el dinero, ya está comprometido. Y no solo en gastos básicos, sino en antojos, impulsos, decisiones automáticas que jamás se cuestionan. Y el resultado es siempre el mismo. Sensación de escasez. Estrés constante. Miedo a los imprevistos. Porque sin colchón financiero, cada pequeña crisis se vuelve un terremoto. Tracy insiste en esto. El verdadero poder del dinero está en la libertad que te da para decir no. No a un trabajo que odias, no a una relación que te drena, no a una vida que no elegiste conscientemente. Pero para poder decir no, necesitas construir opciones. Y las opciones se crean con control financiero, no con ingresos altos, no con lujos, sino con estructura, visión y responsabilidad. Piensa en esto. Si hoy dejaras de trabajar, ¿cuánto tiempo podrías mantener tu estilo de vida sin generar nuevos ingresos? Si la respuesta es nada, entonces no tienes libertad, tienes una prisión disfrazada de rutina. Y esa prisión solo se rompe cuando empiezas a tomar decisiones diferentes con cada peso que pasa por tus manos. No se trata de vivir en restricción constante, sino de vivir con intención. Si vas a gastar, que sea por decisión, no por impulso. Si vas a disfrutar, que sea parte de un plan, no una fuga emocional. Porque cuando vives sin control, el dinero se convierte en fuente de ansiedad. Pero cuando tomas el mando, el dinero se convierte en fuente de paz. Y eso empieza con una práctica que muchos evitan: observar tus gastos con brutal honestidad, anotar todo, revisar todo, sin excusas, sin culpa, sin autoengaño. Solo así puedes descubrir por dónde se está yendo tu energía financiera, cuáles son tus patrones. ¿Qué decisiones estás repitiendo sin darte cuenta? Porque lo que no se mide, no se puede mejorar. Brian Tracy recomienda tratar cada peso como una semilla de libertad. Cuando gastas, estás plantando una semilla que puede darte frutos o puede darte deuda. Cuando ahorras, estás creando margen, estás construyendo calma. Cuando inviertes, estás generando futuro.
Cada decisión importa, cada movimiento cuenta, y aquí es donde muchas personas se pierden. Creen que el control financiero es aburrido, restrictivo, una pérdida de tiempo, pero la verdad es que es todo lo contrario. El control financiero te da poder, te permite elegir, decidir, actuar con libertad y no por obligación. Cuando tienes claridad, tienes poder. Y cuando tienes poder, tienes paz. Porque no se trata solo de cuánto tienes en la cuenta, sino de lo que ese dinero representa para ti. Te da opciones, te da seguridad, te permite dormir tranquilo, te permite construir algo que va más allá de sobrevivir. Sí, y la respuesta es no. Entonces, no necesitas más dinero, necesitas más estructura. Y la estructura no se construye con grandes decisiones, sino con pequeños hábitos repetidos día tras día. El hábito de revisar tus cuentas, el hábito de apartar tu ahorro primero, el hábito de cuestionar cada gasto, el hábito de aprender sobre finanzas, el hábito de actuar antes de que sea tarde. Esos son los ladrillos invisibles de una vida libre. Porque al final no se trata de dinero, se trata de control. Control para decidir cómo vives, con quién trabajas, en qué inviertes tu tiempo, qué sueños persigues, y ese control solo lo puedes construir tú. Nadie lo vas a hacer. Yasser Tenben por Tositi. Y cuanto antes lo asumas, antes comenzará tu verdadera libertad. En la siguiente parte hablaremos de un cambio mental esencial. Pasar de simplemente ahorrar a invertir estratégicamente y cómo hacer que tu dinero no solo te dé seguridad, sino crecimiento real y libertad en expansión. Una de las trampas más comunes en el camino hacia la libertad financiera es quedarse atrapado solo en el ahorro. Muchas personas, después de romper con sus viejos hábitos, logran por fin guardar una parte de sus ingresos y sienten que están avanzando. Y sí, es un gran paso, pero si ese dinero permanece quieto, estancado, sin multiplicarse, entonces no estás construyendo libertad, estás solo aplazando la inseguridad. Brian Tracy lo dice de forma contundente: el ahorro te da estabilidad, pero solo la inversión te da crecimiento. Ahorrar es el primer escalón, pero si no aprendes a poner tu dinero a trabajar, estarás siempre dependiendo de tu esfuerzo físico, de tu tiempo limitado, de tu energía diaria. Y eso tiene un techo. Tu dinero, en cambio, no lo tiene. Imagina esto. Trabajas duro todo el mes, ahorras un pequeño porcentaje, lo dejas en una cuenta donde apenas gana intereses y lo ves acumularse lentamente. Eso da una falsa sensación de seguridad, pero si ese mismo dinero lo inviertes con conocimiento, con estrategia, con visión a largo plazo, entonces dejas de ser solo alguien que acumula y te conviertes en alguien que produce. Y no se trata de correr riesgos sin sentido, ni de caer en estafas disfrazadas de oportunidades. Se trata de aprender. Invertir no es un juego de azar, es una habilidad. Y como toda habilidad, se desarrolla con educación, con práctica, con paciencia. Brian Tracy insiste: el mejor lugar donde puedes invertir primero es en ti mismo, porque una mente preparada puede convertir incluso una pequeña cantidad de dinero en una fuente de crecimiento constante. Cuando inviertes en educación financiera, en libros, en cursos, en mentores, estás acelerando tu camino, porque el verdadero obstáculo no es la falta de dinero, es la falta de conocimiento para multiplicarlo. Muchas personas gastan sin pensar en pape, nindensar, sientes, esas somos los que sienten decentes, tomiles en entretenimiento, pero sienten que aprender sobre inversiones es caro. Lo caro es la ignorancia. Una vez que tienes la base, puedes explorar distintas formas de inversión: fondos indexados, bonos, acciones, criptomonedas, bienes raíces, negocios digitales o incluso comprar herramientas que te permitan generar más ingresos con tus talentos actuales. Lo importante no es la modalidad, es que el dinero fluya, se mueva, trabaje por ti, porque ahí está la clave. Libertad no es tener dinero guardado, es tener dinero trabajando. Mientras tú descansas, viajas, compartes con tu familia o te dedicas a tus proyectos, ese dinero sigue creciendo, sigue generando, sigue construyendo
el sistema que te va a sostener en el futuro. Y es vital entender esto. No hay una inversión perfecta, lo que hay es una mentalidad que evalúa, que prueba, que ajusta, que aprende. Algunos pensarán, ¿y si pierdo? Pero Tracy recuerda que la peor pérdida es no hacer nada. El dinero etuestendes testan tenten quenten ca tentado de nada domelo merodio. Desqueten pierste centro dendero de Vicentes pide valor con el tiempo. El miedo a perder es el que impide ganar. No necesitas grandes cantidades para comenzar. Puedes empezar con lo que tienes hoy. Lo importante es empezar, porque cada inversión, por pequeña que sea, entrena a tu mente para pensar a largo plazo, para evaluar, para tomar decisiones con cabeza fría y con propósito claro, y ese entrenamiento vale más que cualquier ganancia inicial. Además, invertir te obliga a desarrollar otras virtudes: la paciencia, el autocontrol, la visión, porque los resultados no son inmediatos, pero cuando llegan son acumulativos, potentes, transformadores. Y llega un momento en que ese dinero invertido supera tus ingresos activos. Ahí es cuando la verdadera libertad empieza a tomar forma. Brian Tracy dice que mientras la mayoría trabaja por dinero, los sabios hacen que el dinero trabaje por ellos. Y ese cambio de lógica, ese cambio de enfoque, es el que marca la diferencia entre quienes siempre están corriendo y quienes logran vivir con calma, con opciones, con paz. En la siguiente parte hablaremos de la importancia de aprender a utilizar los sistemas bancarios y financieros a tu favor, no como un enemigo, sino como una herramienta poderosa que, bien manejada, puede multiplicar tus esfuerzos. A lo largo de mi vida he descubierto una verdad simple pero poderosa. Cuando intentamos controlar todo por nosotros mismos, cuando pensamos que la fuerza de nuestra mente y la disciplina de nuestro esfuerzo son suficientes para enfrentar las pruebas más grandes de la vida, inevitablemente nos encontramos con un muro. Ese muro tiene distintos nombres: miedo, incertidumbre, desesperanza, cansancio. Pero hay un camino para atravesarlo. Ese camino es permitir que Dios guíe tus pasos. Sé que muchos buscan éxito, riqueza, reconocimiento o estabilidad. Yo mismo lo hice en mis primeros años, convencido de que si trabajaba lo suficientemente duro y aplicaba las estrategias correctas, alcanzaría todo lo que soñaba. Y sí, logré muchas metas, pero descubrí que había algo incompleto, un vacío que no podía llenarse solo con logros materiales. El alma pedía dirección, pedía paz, pedía guía. Y entendí que la verdadera grandeza de un ser humano no radica en lo que acumula, sino en lo que vive cuando decide caminar de la mano de Dios. Cuando dejas que Dios guíe tus pasos, no significa que dejes de trabajar, que renuncies a tus responsabilidades o que te vuelvas pasivo esperando que todo llegue milagrosamente. Significa que reconoces que hay una inteligencia superior que ve más allá de lo que tus ojos pueden ver, que entiende lo que tú aún no comprendes y que puede abrir caminos que para ti parecían imposibles. Significa que confías en que cada paso, incluso los que parecen inciertos, forman parte de un plan mayor. La vida está llena de decisiones. Algunas son pequeñas: qué ropa usar, qué ruta tomar para ir al trabajo, qué alimentos consumir. Otras son grandes: qué carrera estudiar, a qué persona unir tu vida, en qué ciudad vivir, qué negocio iniciar. Y entre esas grandes decisiones, muchas veces sentimos miedo de equivocarnos, de elegir mal y perder años valiosos. Ese miedo nos paraliza, nos impide avanzar. Pero cuando decides poner tus planes en manos de Dios, cuando oras, cuando escuchas en silencio, cuando alineas tu corazón con su voluntad, surge algo increíble: la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que te permite caminar con seguridad, incluso cuando no ves con claridad el destino final. Dejar que Dios guíe tus pasos también significa aprender a soltar el control. El ser humano tiene la tendencia natural de aferrarse a todo: al pasado, a los resultados, a la opinión de los demás. Pero muchas veces esas cargas solo nos frenan. Imagina que estás escalando una montaña con una mochila llena de piedras. Mientras más subes, más pesado se hace. Así es la vida cuando intentas cargar con tus propios miedos y preocupaciones sin entregarlos a Dios. Pero cuando decides soltar esas piedras, cuando dices: Señor, no puedo con esto solo, guíame tú, de pronto el camino se hace más ligero. Y lo más sorprendente es que en ese momento de rendición no pierdes fuerza, sino que la multiplicas. Quiero que comprendas algo profundo. Dejar que Dios guíe tus pasos no es señal de debilidad, es señal de sabiduría.
El hombre orgulloso cree que puede con todo, y tarde o temprano cae bajo el peso de su arrogancia. El hombre humilde reconoce que necesita dirección, que su visión es limitada, y al abrir su corazón recibe más de lo que jamás habría podido construir solo. Yo he visto a empresarios quebrados levantarse de nuevo cuando entregaron su negocio a Dios. He visto a familias destruidas reconciliarse cuando dejaron de lado el ego y pusieron a Dios en el centro. He visto a jóvenes perdidos en vicios encontrar un nuevo propósito cuando decidieron que sus pasos no serían guiados por sus impulsos, sino por el Creador. Tal vez hoy estás en una encrucijada. Tal vez sientes que el camino se cierra, que has intentado todo y nada funciona. Quiero decirte que ese es el momento perfecto para detenerte, respirar profundamente y pedir dirección divina. A veces Dios no abre inmediatamente la puerta que tú esperas, porque sabe que aún no estás preparado. A veces te conduce por un desierto, no para destruirte, sino para fortalecer tu carácter. Otras veces te quita algo que amabas, no porque quiera hacerte sufrir, sino porque tiene algo mucho mejor reservado. Recuerda esto, cada paso que das en fe abre un camino invisible. Cuando decides confiar, el universo se acomoda a tu favor. Las personas correctas llegan, las oportunidades aparecen, las ideas fluyen, la energía se multiplica. No es coincidencia, es propósito. Y ese propósito se revela solo a quienes tienen la valentía de dejar de lado su orgullo y dejar que Dios sea su guía. Dejar que Dios guíe tus pasos no significa que tu vida será perfecta. Al contrario, significa que cuando lleguen las tormentas, porque siempre llegan, tendrás un ancla firme. Significa que cuando sientas miedo, podrás recordarte a ti mismo: no camino solo, el Creador camina conmigo. Y esa certeza transforma el miedo en fuerza, la duda en esperanza y la debilidad en poder. Si quieres comenzar a vivir de esta manera, te invito a practicar algo muy sencillo. Cada mañana, antes de abrir tu agenda, antes de sumergirte en correos, llamadas y pendientes, haz una pausa y di: Dios, guía mis pasos hoy, llévame donde debo estar, muéstrame lo que debo aprender, protégeme de lo que no me conviene y ábreme las puertas correctas. Hazlo con fe, no como una rutina vacía, sino con la convicción de que el poder que creó el universo escucha tus palabras y responde. Esa simple acción puede transformar la manera en que experimentas tu día. La vida es demasiado corta para vivirla desconectado de la fuente más grande de sabiduría y amor. No se trata de religión, se trata de relación. Una relación viva, íntima, sincera con Dios. Cuando le das ese lugar, la vida adquiere un brillo distinto. Comienzas a ver belleza donde antes solo veías rutina. Comienzas a tener paciencia donde antes solo había frustración. Comienzas a perdonar donde antes había resentimiento. Porque Dios no solo guía tus pasos, también transforma tu corazón. Hay algo maravilloso que ocurre cuando permites que Dios sea tu guía. Tu vida empieza a alinearse con un propósito superior. De repente, las piezas que antes parecían sueltas comienzan a encajar. Lo que antes considerabas casualidad, lo reconoces como parte de un plan más grande. Y es ahí cuando comprendes que nunca has estado solo, que siempre ha habido una mano invisible sosteniéndote, incluso en los momentos en los que creías estar a la deriva. Cuando miro hacia atrás, recuerdo etapas de mi vida en las que me sentía perdido, sin rumbo. Había trabajado, había hecho sacrificios, había estudiado, pero parecía que mis esfuerzos no daban los resultados esperados. Fue en esos momentos de oscuridad cuando entendí que mi fuerza humana no era suficiente. Aprendí a arrodillarme, a orar, a pedir dirección. Y fue entonces cuando las oportunidades que jamás había considerado comenzaron a aparecer. Ese es el poder de entregar tus pasos a Dios. Él ve lo que tú no ves y sabe lo que aún no sabes. Es importante que entiendas que la guía de Dios no siempre se manifiesta de manera espectacular o ruidosa. Muchas veces se presenta en forma de intuición, de una idea repentina, de un sentimiento de paz al tomar una decisión, o incluso de una incomodidad cuando vas por el camino equivocado. Esa voz suave en tu interior, esa certeza que no puedes explicar con la razón, es la manera en que Dios dirige tus pasos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? Demasiadas personas viven con prisa, corriendo de un compromiso a otro, de un proyecto a otro, de una meta a otra, sin detenerse a escuchar. Pero la guía de Dios requiere silencio. Requiere que apagues el ruido del mundo, que cierres los ojos, que aquietes tu mente y abras tu corazón. Porque solo en el silencio puedes escuchar la voz que realmente importa.
Y cuando lo haces, descubres que lo que parecía confusión se convierte en claridad. Lo que parecía imposible se transforma en alcanzable. Quiero que pienses por un momento en un barco en medio del océano. El capitán puede tener la mejor tripulación, la embarcación más fuerte, los mapas más detallados, pero sin brújula y sin dirección de las estrellas, tarde o temprano se perderá. Así somos nosotros. Podemos tener talento, educación, habilidades, pero sin una guía superior, terminamos girando en círculos. Dios es esa brújula que nunca falla, es esa estrella que siempre señala el norte. Ahora, algunos se preguntan, ¿cómo puedo confiar en que Dios realmente guiará mis pasos? La respuesta está en la fe. La fe no es un sentimiento vago, no es simplemente esperar que algo pase. La fe es la certeza de que, aunque no ves el camino completo, cada paso que das con confianza te acerca al destino que Dios ha preparado para ti. Es como caminar en un sendero iluminado por una lámpara que solo muestra unos pocos metros adelante. No necesitas ver el final del camino, solo necesitas suficiente luz para dar el siguiente paso. Y cuando lo das, la lámpara ilumina un poco más, y así sucesivamente. Así funciona la guía divina, paso a paso, día tras día. Hay personas que me dicen, Brian, yo quiero dejar que Dios guíe mis pasos, pero tengo miedo de perder el control. ¿Y si me lleva por un camino que no quiero? Y yo les respondo, confía. Dios no quiere quitarte nada, quiere darte lo que realmente necesitas. Muchas veces lo que tú crees que es tu sueño es solo una versión limitada comparada con lo que Él tiene preparado. Lo que hoy parece un sacrificio, mañana será la llave que abrirá una puerta mucho más grande. Si estás dispuesto a confiar, descubrirás que Dios no se equivoca jamás. Otra verdad poderosa es que Dios nunca te pedirá que des un paso sin haberte dado antes la capacidad de enfrentarlo. Él equipa a cada persona para su misión. Tal vez hoy enfrentas una situación difícil, una deuda, una enfermedad, un fracaso, un rechazo. Y tal vez piensas que no puedes soportarlo. Pero si estás en esa situación, es porque tienes dentro de ti la fuerza necesaria para superarla, y Dios está contigo para guiarte en cada movimiento. Cada prueba no es un obstáculo, es una preparación, y cuando aprendes a verlo de esa manera, hasta el dolor se transforma en un maestro. Permíteme insistir en algo que cambiará tu perspectiva. La vida no se trata de correr sin dirección, se trata de caminar con propósito. Cuando dejas que Dios sea tu guía, cada paso tiene sentido. Incluso aquellos días en que parece que no avanzas, incluso cuando las puertas se cierran, incluso cuando el silencio de la espera es largo. Porque aunque tú no lo entiendas, cada momento está forjando tu carácter, moldeando tu fe y preparando tu espíritu para lo que vendrá. Mira a tu alrededor. Cada gran logro de la humanidad comenzó con un paso pequeño. Pero los pasos más firmes son los que están alineados con un propósito más grande que uno mismo. Los hombres y mujeres que dejan que Dios guíe sus vidas no solo alcanzan metas materiales, alcanzan paz, alcanzan plenitud, alcanzan un legado que trasciende. Y ese es el verdadero éxito, vivir de tal manera que tus pasos no solo te beneficien a ti, sino que iluminen a los demás. Quiero que te lleves esta idea clara. No importa cuán perdido te sientas ahora, siempre hay un camino de regreso a la luz cuando decides poner a Dios al frente. No importa si has fallado, si has caído, si has tomado decisiones equivocadas. Dios no es un juez implacable que espera castigarte, es un Padre amoroso que espera guiarte de vuelta al camino correcto. Lo único que necesitas es disposición, humildad y confianza. A partir de hoy, empieza a practicar el hábito de la entrega diaria. No camines a ciegas cargando tus miedos, entrégaselos a Dios. No tomes decisiones impulsivas solo por emoción, pide dirección. No vivas creyendo que todo depende únicamente de ti, reconoce que hay una fuerza infinita dispuesta a sostenerte. Ese simple cambio de mentalidad puede marcar la diferencia entre una vida de confusión y una vida de propósito. Y recuerda siempre que cuando Dios guía tus pasos, nunca te llevará a un lugar donde su gracia no pueda sostenerte. Esa es la promesa más grande que puedes abrazar. Camina con fe, camina con paz, camina con confianza, porque la mano de Dios jamás te soltará. Cuando decides dejar que Dios guíe tus pasos, ocurre algo que transforma radicalmente tu manera de vivir. Dejas de caminar con ansiedad y comienzas a caminar con paz. Y esa paz no depende de las circunstancias externas, no depende de si tienes dinero en el banco, si el negocio prospera o si todo va bien en tu vida.
Es una paz que nace del interior, de la certeza de que, aunque el camino tenga curvas, aunque haya tormentas, aunque aparezcan obstáculos, no estás caminando solo. Piensa por un momento en los tiempos más difíciles de tu vida. Tal vez fueron momentos de pérdida, de decepción, de soledad o de fracaso. Ahora quiero que te preguntes, ¿cómo lograste salir de allí? Probablemente hubo algo que te sostuvo, algo que te dio fuerza cuando pensabas que no podías continuar. Eso fue la mano de Dios, aunque en ese instante no lo hayas reconocido. Porque Dios nunca abandona, nunca se olvida, nunca deja de extender su guía. Y cuando lo reconoces, empiezas a vivir con gratitud por cada detalle, por cada respiración, por cada oportunidad. Dejar que Dios guíe tus pasos también significa aprender a esperar. Vivimos en una cultura de inmediatez, donde queremos todo ahora. Éxito rápido, resultados instantáneos, recompensas inmediatas. Pero los planes de Dios no siempre funcionan con nuestra prisa. Muchas veces Él te pide paciencia, porque mientras esperas, estás siendo preparado. Mientras esperas, estás aprendiendo. Mientras esperas, tu carácter está siendo moldeado. La espera nunca es pérdida de tiempo cuando Dios es quien marca el ritmo de tu camino. He conocido a personas que me dicen, Brian, llevo años luchando, orando, trabajando, y no veo resultados. ¿Dónde está Dios? Y yo les respondo, Dios está contigo, incluso cuando no lo sientes. Él no está limitado por tu reloj ni por tu calendario. Sus tiempos son perfectos. Lo que para ti parece un retraso, para Él es protección. Lo que para ti parece una demora, para Él es preparación. Nunca olvides que Dios siempre llega a tiempo, aunque no sea el tiempo que tú esperabas. Otra lección poderosa de dejar que Dios guíe tus pasos es aprender a soltar lo que no te pertenece. Muchas veces cargamos con relaciones, trabajos, proyectos o sueños que ya cumplieron su ciclo en nuestra vida. Nos aferramos por miedo a perder, por miedo a quedarnos vacíos, por miedo a soltar. Pero Dios no puede llevarte al siguiente nivel si sigues aferrado a lo que ya no es para ti. Dejar que Él guíe tus pasos también significa aceptar que algunas puertas deben cerrarse para que otras puedan abrirse. Y aunque al principio duela, con el tiempo comprenderás que fue lo mejor. Cuando te atreves a confiar, comienzas a descubrir que la vida tiene una armonía especial. Esa persona que conoces en el momento justo, ese libro que llega a tus manos en el día indicado, esa idea que surge justo cuando estabas por rendirte, no son casualidad, son respuestas, son recordatorios de que alguien más grande que tú está orquestando los detalles de tu vida. Y cuando vives de esta manera, dejas de sentirte solo contra el mundo y comienzas a sentirte acompañado por el Creador. Déjame contarte algo que aprendí en mis propios procesos. Muchas veces las dificultades que enfrentas son precisamente el terreno donde Dios entrena tu fe. Si nunca hubiera obstáculos, si nunca hubiera resistencia, tu fe se debilitaría. Es como un músculo, necesita ser trabajado para fortalecerse. Cada vez que enfrentas un reto y decides confiar en lugar de rendirte, estás desarrollando un carácter sólido, una mente más resiliente y un espíritu más fuerte. Y todo eso te prepara para recibir lo que Dios tiene planeado para ti. Por eso, en lugar de preguntarte, ¿por qué a mí?, comienza a preguntarte, ¿qué quiere enseñarme Dios en esta situación? Ese simple cambio de perspectiva transforma tu dolor en aprendizaje, tu prueba en entrenamiento y tu fracaso en oportunidad de crecer. Nada en la vida se desperdicia cuando decides que Dios sea tu guía. Quiero que entiendas también que dejar que Dios guíe tus pasos no significa que te vas a quedar quieto esperando. La fe sin acción está incompleta. Cuando confías en Dios, también actúas con valentía. Él abre puertas, pero eres tú quien debe caminar por ellas. Él te da talento, pero eres tú quien debe desarrollarlo. Él te da oportunidades, pero eres tú quien debe aprovecharlas. La guía de Dios no anula tu responsabilidad. La potencia es una sociedad. Tú pones tu esfuerzo, Él pone la dirección. Tú das el paso, Él asegura el camino. Cada día es una nueva oportunidad de reafirmar tu confianza. Cuando despiertes por la mañana, recuerda que tus pasos pueden ser guiados hacia lo mejor, incluso si el día trae desafíos. Decide empezar con gratitud, con la certeza de que lo que hoy ocurra tendrá un propósito. Y cuando vayas a dormir, en lugar de enfocarte en lo que salió mal, agradece por la manera en que fuiste sostenido. Esa práctica de gratitud diaria abre tu corazón para escuchar aún más claramente la voz de Dios en tu vida.
He visto a personas comunes lograr cosas extraordinarias simplemente porque dejaron que Dios los guiara. Personas que venían de la pobreza, que habían enfrentado rechazo, que habían cometido errores, pero que decidieron no dejarse definir por su pasado. En lugar de eso, eligieron confiar en que Dios tenía un plan mayor. Y paso a paso, guiados por esa fe, construyeron nuevas vidas, llenas de propósito, de paz y de bendición. Quiero que te grabes esta frase en el corazón. Cuando Dios guía tus pasos, incluso tus tropiezos te llevan en la dirección correcta. Porque aunque a veces caigas, aunque a veces te equivoques, Dios puede usar hasta esos errores para redirigirte hacia tu verdadero destino. Nada se desperdicia cuando Él está al mando. Todo contribuye, todo suma, todo tiene un propósito más allá de lo que puedes comprender en este momento. Permite que la confianza en Dios reemplace la preocupación. Permite que su voz reemplace el ruido del miedo. Permite que su amor reemplace la inseguridad. Y comienza a caminar con una seguridad que el mundo no puede darte. La seguridad de que tu vida está en manos de mejor guía que podrías tener. Hay un principio que he repetido a lo largo de mi vida y que hoy quiero que grabes en tu corazón. Cuando caminas bajo la dirección de Dios, nunca vuelves a ser el mismo. No importa si el mundo dice que tus sueños son imposibles, no importa si los demás no comprenden tu fe, no importa si en este momento no tienes todos los recursos que quisieras. Si permites que Dios guíe tus pasos, verás cómo lo invisible comienza a hacerse visible, cómo lo que parecía imposible comienza a abrirse camino frente a ti. Muchas personas viven preocupadas por el futuro, se preguntan constantemente, ¿qué pasará mañana? ¿Qué pasará si las cosas salen mal? ¿Qué pasará si no logro mis metas? Esa ansiedad los consume y no los deja disfrutar del presente. Pero quiero que entiendas algo poderoso. El futuro ya está en las manos de Dios. No necesitas cargar con todo el peso de lo que vendrá, porque Él ya lo conoce y tiene un plan para ti. Tu tarea no es controlar el mañana, tu tarea es ser fiel hoy, dar el paso correcto hoy y confiar en que Dios se encargará del resto. Cuando dejas que Dios guíe tus pasos, comienzas a experimentar libertad, libertad del miedo, porque sabes que no caminas solo, libertad de la comparación, porque entiendes que tu camino es único y diseñado especialmente para ti, libertad de la culpa, porque comprendes que aunque hayas cometido errores, Dios es capaz de redimir cada uno de ellos y usarlos para tu crecimiento. Esa libertad es lo que te permite levantar la cabeza, mirar hacia adelante y caminar con confianza. Imagina por un momento a un padre que enseña a su hijo pequeño a caminar. El niño da pasos inseguros, tropieza, cae, pero el padre está allí, sosteniéndolo, animándolo, levantándolo cada vez que lo necesita. Así es Dios contigo. Él no espera que seas perfecto, no espera que nunca tropieces. Sabe que eres humano, sabe que aprender implica caídas. Pero también sabe que, con cada intento, tus pasos se hacen más firmes. Y mientras tanto, Él está allí, guiándote, levantándote, dándote la mano una y otra vez. Quiero que reflexiones sobre esto. Muchas veces creemos que necesitamos tener todo resuelto para avanzar, que necesitamos sentirnos completamente seguros antes de dar un paso. Pero la verdad es que el crecimiento siempre ocurre en medio de la incertidumbre. Y cuando dejas que Dios sea tu guía, aprendes que no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas confiar en quien sí las tiene. Eso es fe. Avanzar aun cuando no ves todo el camino, sabiendo que cada paso está siendo dirigido por un propósito mayor. Uno de los mayores errores que cometemos como seres humanos es creer que podemos solos. Y aunque sí, puedes alcanzar algunas metas por tu cuenta, tarde o temprano, la vida te demostrará que hay situaciones que superan tu fuerza. Es allí cuando descubres que depender de Dios no es una debilidad, es tu mayor fortaleza, porque cuando tú llegas al límite de tus fuerzas, Él comienza a mostrar su poder, y lo que parecía imposible se convierte en testimonio. He conocido a líderes, empresarios, atletas y profesionales que llegaron a la cima y sin embargo se sentían vacíos. Habían conquistado metas externas, pero internamente estaban perdidos. ¿Por qué? Porque caminaron siguiendo solo sus propios deseos, sin dirección divina. El verdadero éxito no se trata solo de lo que logras, sino de quién te acompaña en el camino. Cuando dejas que Dios guíe tus pasos, tu éxito no destruye tu paz, al contrario, la multiplica.
Tu crecimiento no te aleja de lo esencial, sino que te acerca más al propósito por el cual fuiste creado. Quiero que pienses en la diferencia entre caminar en la oscuridad y caminar con una luz. Si vas en completa oscuridad, cada paso es inseguro, cada ruido genera miedo, cada sombra parece un peligro. Pero si llevas una lámpara, aunque no veas todo el camino, tienes la confianza suficiente para avanzar. Así funciona la guía de Dios en tu vida. Él es esa lámpara que ilumina tus pasos. Puede que no veas el destino completo, pero siempre tendrás la luz suficiente para dar el siguiente paso con seguridad. Dejar que Dios guíe tus pasos también implica vivir con propósito. Demasiadas personas pasan sus días sobreviviendo, haciendo lo mismo una y otra vez, sin preguntarse hacia dónde se dirigen. Pero cuando permites que Dios marque el rumbo, tus días adquieren sentido. Ya no te levantas solo para trabajar y pagar cuentas, te levantas sabiendo que tu vida tiene una misión, que tu existencia impacta a otros, que cada acción cuenta en un plan mayor. Y esa conciencia transforma incluso las tareas más simples en actos de significado. Algo que debes recordar es que Dios no te guía para confundirte ni para hacerte sufrir innecesariamente. Si Él te lleva por un valle, es porque hay lecciones que solo allí puedes aprender. Si te permite atravesar una tormenta, es porque sabe que después de ella verás un cielo más claro. Nada es al azar, todo tiene un propósito cuando decides confiar. La vida se vuelve un viaje sagrado, lleno de aprendizajes ocultos que solo se revelan a quienes están dispuestos a ver con los ojos de la fe. Cada paso guiado por Dios es una oportunidad para crecer en carácter, en amor y en sabiduría. Y lo más extraordinario es que no solo te transforma a ti, sino también a quienes te rodean. Porque una vida guiada por Dios se convierte en un faro para los demás. Tus palabras inspiran, tus acciones motivan, tu ejemplo ilumina. Dejas de vivir solo para ti y comienzas a impactar vidas a tu alrededor, mostrando con tu andar que hay un camino más elevado, un camino de fe, de esperanza y de propósito. Hoy quiero invitarte a hacer un compromiso contigo mismo. Decide entregar tu camino a Dios de manera consciente. Hazlo con tus metas, con tus proyectos, con tus relaciones, con tus decisiones diarias. No lo veas como una carga, sino como un acto de confianza. Reconoce que no necesitas tener todo bajo control, porque el verdadero control siempre lo ha tenido Él. Y verás cómo, paso a paso, tu vida comienza a moverse en una dirección más clara, más plena, más poderosa. Recuerda, no tienes que correr desesperadamente, no tienes que vivir con miedo, no tienes que cargar solo con tu destino. Dios quiere guiarte, quiere llevarte a lo mejor, quiere mostrarte caminos que nunca habías imaginado. Tu única tarea es confiar, dar un paso a la vez y abrir tu corazón para recibir su dirección. Cuando lo haces, la vida deja de ser una lucha constante y se convierte en un viaje lleno de propósito y de paz. Hay un secreto que transforma la manera en que enfrentas la vida. Cuando Dios guía tus pasos, hasta los momentos más pequeños se convierten en oportunidades de crecimiento. Nada es insignificante. Cada conversación, cada decisión, cada desafío lleva una enseñanza oculta. Y cuando abres tu corazón a esa realidad, dejas de ver la vida como una serie de casualidades y comienzas a verla como un tapiz cuidadosamente tejido por las manos del Creador. El problema es que muchas personas están tan ocupadas buscando grandes señales, milagros espectaculares, que se pierden de la guía silenciosa de Dios en lo cotidiano. Esperan escuchar una voz fuerte desde el cielo, pero ignoran la paz que sienten en su interior al tomar la decisión correcta. Esperan que se abran los cielos con rayos de luz, pero desprecian la sabiduría que reciben en una conversación sencilla. Dios se manifiesta en lo pequeño, en lo sutil, en lo profundo. Y si aprendes a reconocerlo en esas cosas, tu vida entera cambiará. Dejar que Dios guíe tus pasos también significa aprender a caminar con humildad. La soberbia nos hace creer que lo sabemos todo, que tenemos todas las respuestas, que no necesitamos consejo. Pero la humildad abre las puertas de la sabiduría. La humildad reconoce: no lo sé todo, pero Dios sí. No tengo toda la fuerza, pero Dios sí. No veo todo el panorama, pero Dios sí. Y desde esa humildad, cada decisión se convierte en una oportunidad de alinearte con un plan más grande. Quiero que imagines tu vida como un libro. Tú escribes las páginas cada día con tus decisiones, tus acciones y tus pensamientos. Pero cuando dejas que Dios guíe tus pasos, es como si invitaras al mejor autor del universo a coescribir contigo.
Y entonces tu historia adquiere una coherencia, una belleza y una profundidad que tú solo jamás habrías podido darle. Incluso los capítulos difíciles, aquellos que parecían dolorosos o injustos, se convierten en parte de una narrativa más grande que finalmente revela un propósito. Una de las pruebas más claras de que Dios guía tus pasos es que comienzas a experimentar paz en medio de la tormenta. La gente a tu alrededor puede entrar en pánico, puede perder la calma, puede desesperarse. Pero tú, con fe, puedes mantenerte firme, sabiendo que tu vida no está al azar, sino en manos de quien controla el universo. Esa paz es un testimonio poderoso. No necesitas gritar tu fe, no necesitas convencer a otros con palabras, basta con que vean tu calma, tu fortaleza, tu confianza, para que sepan que caminas con un guía distinto. Muchas veces la dirección de Dios no te lleva por el camino más fácil, sino por el camino que más te hará crecer. Porque Él no está interesado solo en tu comodidad, está interesado en tu carácter, en tu fortaleza, en tu destino. Tal vez te enfrentes a pruebas que parecen injustas, a retos que parecen imposibles, pero si confías, descubrirás que cada paso te está preparando para algo mayor. Nada es en vano, cada lucha tiene un propósito oculto. Permíteme recordarte algo fundamental. Cuando dejas que Dios guíe tus pasos, no tienes que temer al fracaso. Porque incluso cuando algo no sale como esperabas, incluso cuando un plan se derrumba, Dios puede usarlo para redirigirte hacia un camino mejor. Lo que tú llamas fracaso, Él lo llama redirección. Y si mantienes la fe, verás cómo cada puerta cerrada te llevó a una más grande, cómo cada caída te enseñó a levantarte con más fuerza. Por eso, deja de ver tus caídas como el fin, míralas como lecciones. Deja de ver tus errores como condena, míralos como parte del aprendizaje. Deja de ver tus tropiezos como vergüenza, míralos como pasos que te acercan a la verdadera senda. Dios no espera perfección, espera disposición. Y si se la das, Él transformará tus debilidades en fortalezas, tus errores en testimonios, tu dolor en propósito. Cuando decides caminar con Dios, aprendes a valorar también la gratitud. Porque comprendes que cada día es un regalo, cada respiro es una oportunidad.